Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, tú eres autor de eterna salvación para mí. Estamos entrando en el tema de Jesús como el gran sumo sacerdote en la carta a los Hebreos, capítulo 5, en nuestra nueva temporada, Pon tus ojos en Cristo. El autor de los Hebreos, desconocido, recuerden que eso es lo que más se recuerda de esta carta, destinatarios desconocidos también, pero también el objetivo central, hablar de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, supremo sobre la creación, sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, y en ese orden que lo hemos venido estudiando, por supuesto, y ahora el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5 vamos a estar hoy basados en esa porción, en ese texto bíblico, en esos versículos. Capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vamos a estar allí. Los invito a que nos ubiquemos, que estemos allí pendientes de esto. Digamos, es el desarrollo. Seguimos con el tema de Jesús como el gran sumo sacerdote. Venga, un café antes de seguir. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ahora, el capítulo 5 le da continuidad a la porción del versículo 14, 15 y 16 del capítulo 4, donde empezó a hablar como Jesús el gran sumo sacerdote. Dice: porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. Y estamos hablando, por supuesto, del sacerdocio terrenal, instituido con Moisés, Aarón, en el desierto, en los 40 años de peregrinaje en el desierto, en el tabernáculo de reuniones donde se manifestaba la presencia del Señor con el arca del pacto y todo lo que allí se contenía, y el ejercicio del sacerdocio como tal fue constituido allí. Está en el libro de Éxodo. Y obviamente sí fueron hombres, es decir, personas, seres humanos que fueron escogidos por Dios, dice aquí, entre los hombres, pero constituido para que el ejercicio que se hiciera a nivel sacerdotal fuese a favor de otro, no para sí mismo. En otras palabras, quienes ostentamos de alguna manera sacerdocio, servicio pastoral, autoridad espiritual, siempre estará enfocado hacia los demás, no hacia nosotros mismos. Y vale la pena anunciar desde ya que en la tradición cristiana de la interpretación del papel del esposo, del varón en casa, es ser sacerdote de la casa. Y si los varones casados en casa tenemos ese llamado especial, entendámoslo de una vez, es en favor de los demás. Y si todos nosotros, los hijos e hijas de Dios, hemos sido constituidos reyes y sacerdotes según el capítulo 1 de Apocalipsis delante del Señor, pues tú y yo también hemos sido llamados al ejercicio sacerdotal, es decir, a ser instrumentos en las manos de Dios para estar a favor de los demás y ayudarles
en el proceso espiritual, en el peregrinaje espiritual, para bendecirlo física, materialmente, espiritualmente. Hemos sido constituidos sacerdotes. Entonces, todo esto tiene que ver, es una ramificación que extiende lo que es este llamado como tal. Entonces, dice el autor a los Hebreos que el sumo sacerdote es escogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y estamos hablando del sumo sacerdote, sí, exactamente. Lo demás es aplicación, pero estamos hablando de ese sacerdote escogido para, en el Yom Kippur, una vez al año, hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero mire lo que dice el 2. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esto es muy bueno, esto es muy bueno. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En este caso, el sumo sacerdote no podía exhibir o deleitarse en el orgullo y en la arrogancia de creerse en superioridad espiritual de los demás, en santidad, porque no, él también está rodeado de debilidad. Él es un ser humano. Y ante esta humanidad débil, esto lo mueve a ser paciente con aquellos que están extraviados y están en pecaminosidad y lejos de Dios. De manera que el estar cerca de Dios jamás nos puede llevar a un orgullo espiritual tonto o necio. Un café por eso, sí señor. De manera que si usted en algún momento se encuentra algún no sé, pastor o cualquier persona religiosa que ostente una relación con Dios y algún nivel de madurez espiritual lo encuentre un poco arrogante y molesto por el pecado de los demás, ese está apuntándole afuera del tiesto y algunos me entenderán. Está fuera de orden y no es correcto. En Hebreos 4:15, es decir, el capítulo anterior, recuerden lo que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor, nuestro Señor Jesucristo sabe lo que significa enfrentarse al pecado y ser tentado. Él no cayó, Él no pecó, pero Él conoce nuestra debilidad. Por eso la mujer samaritana, a la que se encontró en el pozo y le dijo: dame de beber, ayer reflexionábamos sobre eso en la escuela dominical en la iglesia, nos decía, no la condenó. A la mujer que le fue sorprendida en adulterio y se la llevaron para apedrearla, no la condenó. Porque el Señor Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarle. Él no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que Él conoce, Él sabe lo que significa la debilidad pecaminosa y tiene misericordia. Y si el Señor Jesucristo no condenó, si el Señor Jesucristo no llegó a juzgar, sino a salvar, a tener misericordia, ¿por qué nosotros con un ínfimo nivel de espiritualidad y de santidad queremos arrogantemente condenar al otro porque ha pecado o porque ha cometido errores, sabiendo que nosotros también estamos expuestos, no estamos exentos? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es algo, digamos que es una necedad espiritual de parte nuestra. Y en Juan 3:17, acabo de mencionarlo, dice: el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, en realidad. Entonces, entendamos nuestra debilidad y seamos pacientes con aquellos que se extravían y que a veces no encuentran el camino. Ahora el versículo 3 dice: por causa de la cual debe ofrecer por los pecados
tanto por sí mismo como también por el pueblo, entendiendo que el sacerdocio terrenal instaurado allí en el desierto, en los 40 años de peregrinaje, ese sacerdote o ese sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo antes de ir a interceder por el pueblo, porque él también estaba rodeado de debilidad y de pecaminosidad. Entendamos esto y, como les digo, que esto sea una motivación para tener misericordia de aquellos que se equivocan. No son peores que nosotros, o nosotros no somos mejores que ellos. Sencillamente hemos optado por la misericordia del Señor y ellos también pueden. Motivémoslo y llamémoslo, ubiquémoslo y ayudémosle a que lleguen a la misericordia de Dios y, como dice el texto anterior, se acerquen con confianza al trono para encontrar gracia delante del Señor. Un café por eso, sí Señor. Espero que no se acabe muy rápido. Dice, versículo 4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 95, donde esto era el salmo mesiánico, donde el rey ungido en el momento de la unción se consideraba hijo de Dios para que gobernara de acuerdo con la voluntad de su padre y fuera obediente al Padre Dios y le hiciera bien al pueblo. No era algo que le iba a decir yo soy superior a los demás, no, yo tengo una responsabilidad más grande que todos los demás, eso es otra cosa. Pero en cuanto al Señor Jesucristo, esto sucedió sobre todo cuando fue bautizado, lo recordamos, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo va a nombrar en el versículo 10 también, lo va a repetir, pero esto de que el Señor Jesucristo es declarado sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿qué versículo es este? El 6, el 10 lo menciona también, se va a ampliar con lujo de detalles en el capítulo 7. Ya llegaremos allí. Y dice, y Cristo, versículo 7, en los días de su venida terrena, ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesucristo en Getsemaní. Los ángeles lo fortalecían. Vinieron a estar allí con él, o vino a estar un ángel allí con él para fortalecerlo. Padre, si se puede, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, que yo no sufra, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Fue obediente aún en medio del sufrimiento. Y miren lo que dice aquí, mis amados. Versículo 8. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¡Ay, un café por eso! Mire lo que dice aquí. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Otra. El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. Los golpes y las heridas curan la maldad. Bueno, sí, los azotes purgan lo más íntimo del ser. El castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Esto es importante. Y finalmente, dice esta, los azotes hieren, pero curan la maldad. El castigo purifica lo más recóndito del ser. Con golpes y con azotes se corrigen los malos pensamientos. Proverbios capítulo 20, versículo 30. Y el Señor en su humanidad, sí, aprendió perfeccionamiento siendo ser humano para ir a la obediencia y ser cada vez más obediente al Padre o perfectamente obediente al Padre como lo fue. Pero claro, la lección no era para Él, era para nosotros.
para nosotros. Llega el sufrimiento a nuestra vida, mis amados hermanos. No hay mejor maestro que el sufrimiento. No hay mejor pedagogo que el tiempo de adversidad y fuerte dolor, de calamidad. Lo digo con respeto y con temor y temblor, porque sí es cierto que sucede y purifica el corazón. ¿No ha visto usted que cuando las personas están en sufrimiento e intenso dolor, buscan al Señor con más intensidad? Oran con más intensidad. Bueno, hay otros que se enojan con Él creyendo que es el Señor el que los está castigando y que ellos son puros y santos y no merecen el castigo, y entonces se enojan con Dios y no oran, no hablan con Él, no oran, no leen la Biblia y se alejan espiritualmente del Señor, creyendo que así están castigando al Señor. Pero, por favor, es todo lo contrario. El castigo, el sufrimiento, purifica el corazón. Porque sí, hace que nos acerquemos más a Él, que oremos con más intensidad. Y es cierto, pero dice, habiendo sido perfeccionado, versículo 9, en medio del sufrimiento, el rechazo, el castigo injusto, casi lo apedrean, y ya cuando lo apresaron, lo patearon, lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron, por favor, con todo el desprecio y la rabia que le tenían fruto de la envidia. Pues si querían matar a Lázaro después que fue resucitado por el Señor, ¿qué se podía esperar? Si querían matar a un resucitado, ¿cómo no iban a matar al Señor Jesucristo? Aquello era una cosa impresionante. Y sí, por medio de todo esto se perfeccionó en la obediencia, pero vino a ser, dice el versículo 9, autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para nosotros. Mis amados, el papel del sufrimiento, de nuestras adversidades, de nuestras calamidades, tienen un propósito, una explicación divina. El papel, la función, el propósito como tal. Sí, esta vida es imperfecta. Sí, podemos ver injusticia, podemos ver maldad, y mucha de ella tiene que ver a veces con nosotros. Y nos preguntamos por qué, ¿no? El dolor y el sufrimiento que el Señor permite en esta vida tiene un propósito para nosotros. Y es, aprovechemos todo eso que nos sucede, aún nuestras mismas debilidades, aún las consecuencias de nuestras mismas malas decisiones. Aprovechémosla para acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado, sincero, arrepentido, pidiendo misericordia al Señor, pidiendo ayuda. Todo esto purifica nuestro corazón y nos hace mejores, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace ser más sensibles o parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. No en vano llega el sufrimiento a nuestra vida. Tampoco podemos erradicarlo, porque somos seres humanos imperfectos y generamos sufrimiento a otros y otros nos generan sufrimiento a nosotros. Y si ese otro que genera sufrimiento a nuestra vida es un mandatario y es una autoridad a nivel de país o a nivel de ciudad, pues con mayor veras. Es decir, va a propinarle más sufrimiento a muchas más personas. Pero igual, no lo podemos detener. Aprovechemos para orar, para acercarnos al Señor, para decirle, Señor, míranos y ten misericordia. Duele, sufrimos, Señor. Necesitamos ser librados de esta injusticia. Ayúdanos, bendícenos. Y que nuestra búsqueda del Señor no cese. Y si por algún motivo, con la misericordia del Señor, se llega a conceder la petición de que ese sufrimiento pase, escúchenme algo. Cuando el sufrimiento pase, no menguemos en nuestra búsqueda del Señor. Al contrario, persistamos o intensifiquemos nuestra búsqueda de Él. En gratitud, en alabanza,
guiándonos Él a hacer su voluntad, sirviéndole, ayudando a otros. Y que su bendición siempre esté con nosotros. Mis amados, seamos conscientes de que estamos rodeados de debilidad. Así como el sumo sacerdote terrenal. No nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote terrenal. Rodeado de debilidad, le daba la oportunidad de ser pacientes con aquellos que estaban extraviados, que cometían errores y que estaban lejos del Señor. Tengamos esa sensibilidad. Nosotros estamos rodeados de debilidad. Seamos sensibles con aquellos que están perdidos, que están extraviados, que son ignorantes de la fe. No los juzguemos, no los condenemos. Comprendámoslo, oremos por ellos, ayudémoslo, porque nosotros también estamos rodeados de debilidad. Y entendamos que el sufrimiento nos ayuda a perfeccionarnos, así como el Señor Jesucristo lo vio dentro de la voluntad del Padre. Y que disfrutemos de nuestro Señor Jesucristo como el autor de nuestra eterna salvación. Porque el sumo sacerdote tenía que hacer aquello una vez al año. El Señor, y aquí lo vamos a ver más adelante, lo hizo una sola vez y para siempre, siendo así el autor de nuestra salvación, no anual, por un año, no, eterna y para siempre. Démosle a Él la gloria y bendigámoslo por semejante regalo. Padre Santo, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy, por tener misericordia de nosotros, Señor. Porque a pesar de las grandes dificultades, tú estás allí con nosotros para guiarnos a tu voluntad. Señor, estamos rodeados de debilidad. Perdónanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y danos esa sabiduría y esa sensibilidad para ayudar a nuestro prójimo que está perdido o ignorante de lo que eres tú y la salvación que nos das. Ayúdanos en esto, Padre. Y que también podamos asumir los tiempos difíciles como algo que tú permites en nuestra vida para hacernos mejores y terminar siendo mejores como lo quieres tú para con nosotros. Señor, no es fácil. Ten misericordia de nosotros, fortalécenos y ayúdanos, te lo rogamos. Dejamos en tus manos el resto de este día y gracias por esta bendición. En tus manos encomendamos la semana que comienza, que sea fructífera y de bendición, guiada por ti, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. El Señor ha sido bueno. Seguimos adelante. Que el Señor los bendiga y los guarde en este inicio de semana, en este lunes. Que toda esta semana sea una semana fructífera de la mano del Señor. Que el Señor los guarde y los bendiga. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.